Mi cuñada y el mejor amigo de mi prometido crean pruebas falsas de que era infiel con el amigo para cancelar la boda, pero el amigo se arrepiente y tiene muchas cosas para contar. Soy una mujer de 30 años, y todo esto empezó cuando tenía 24. Trabajaba en una oficina en el centro de la ciudad. La misma tenía unas 40 personas repartidas en 3 pisos. Conocí a Paul, de 31, durante mi segunda semana allí. Él trabajaba en la misma empresa, pero en un sector completamente diferente. Como la empresa organizaba encuentros mensuales en la sala de descanso del 5º piso, allí fue que conocí a Paul. Rompió el hielo haciendo un chiste sobre que la cafetera era más vieja que los dos juntos. Me reí porque era cierto. Aquella cosa hacía ruidos como si intentara comunicarse con otra dimensión. Empezamos a almorzar juntos a partir de ese día. Su hermana Christine, de 34, trabajaba al otro lado de la ciudad. Paul la mencionó en alguno de estos almuerzos. Parecía quererla mucho, porque hablaba muy bien de ella, en especial porque le ayudó a mudarse a la ciudad luego de terminar la universidad. Ella ya vivía allí y era fácil para él comenzar en un sitio nuevo con algo de apoyo. Como sus padres vivían lejos, Christine se transformó en una especie de madre. Lo llamaba todos los domingos por la mañana sin falta. Él decía que ella lo controlaba porque temía que se olvidara de comer comidas de verdad o de pagar la cuenta de la luz a tiempo. Que no era tan extraño, porque literalmente comíamos un sándwich en cada uno de nuestros almuerzos. Éramos más jóvenes que ahora, y podíamos llevar una dieta a base de lo que entrara en ese sándwich. Todo eran almuerzos, nada raro, hasta que comenzamos a salir oficialmente meses después. Hasta ese momento todo iba bien, sin nada importante que mencionar, más allá de esta extraña relación con su hermana. En ese momento no me parecía tan extraña, pensaba que solo eran hermanos unidos. Un cambio radical a algunas familias que pelean como perros y gatos. Conocí a Christine poco después de que comenzáramos a salir. Como él me había hablado de ella, también le había hablado de mí a su hermana. Fue en una fiesta navideña de la empresa. Y como todavía no habíamos oficializado la relación en la empresa, recién llevábamos algunas semanas saliendo, cada uno fue separado. De todas formas, los dos estábamos invitados por trabajar en el mismo sitio. Así que él llevó a su hermana, ya que la oficina es de esas divertidas que te dejan llevar amigos o familiares a estos eventos. Una de las mejores empresas donde trabajé, ya que odio cuando estos eventos son solo para empleados, y te quedas conversando con las mismas personas que viste toda la semana. Pero no quiero desviarme, quiero contar el contexto de mi cuñada en ese entonces. Después de la fiesta, Paul comentó que a Christine le había gustado. Ella le había mandado un mensaje diciendo que yo parecía incluso mejor partido que él. No dejé que se me suba a la cabeza, pero me hizo reír. Básicamente, Christine me había dado su sello de aprobación y pensé que estábamos comenzando la relación con el pie derecho. Nos mudamos juntos cuando yo tenía 26. Paul encontró un departamento de 2 habitaciones que estaba bien. Christine vino a ver el departamento 3 días después de que terminamos de desempacar, porque ya éramos prácticamente amigas. Era un poco mucho como ella, pero te acostumbrabas a Christine una vez que la tenías de su lado. Claro, luego descubrí que tenerla como enemiga no era demasiado bueno. El amigo de Paul, Brent, también trabajaba en la misma empresa. Al igual que Christine, me caía bastante bien y no podía imaginar la traición. Pero no sería traición si no viniera de personas en las que confiaba. Brent venía a cenar una vez al mes. Siempre traía cerveza y se quedaba hasta medianoche hablando de bandas que yo no había escuchado. Christine era cercana a Brent, y también lo llamaba seguido, como si fuera una madre para los dos. Paul me propuso matrimonio cuando yo tenía 27. Fuimos a un lugar cercano un fin de semana largo. Paul se arrodilló mientras caminábamos por la playa y sacó una cajita del bolsillo de su chaqueta. El anillo era de plata con un diamante pequeño. Dije que sí y volvimos a la habitación. Llamamos a nuestras familias esa tarde. Paul llamó primero a sus padres y luego a Christine. Ella soltó un felicidades y preguntó si yo estaba ahí. Paul me pasó el teléfono, y Christine aseguró que estaba feliz por nosotros y que debíamos celebrar. Hasta ese momento, ella parecía genuinamente feliz de tenerme en la familia, y no había ninguna señal de que ella me odiara o quisiera sacarme de su vida. Fijamos la fecha de la boda para cuando yo tendría 28. Elegimos un lugar que tenía un granero y un campo y pagamos la seña, que fue de $2,000. Enviamos las invitaciones y todo iba muy adelantado. De hecho, avanzamos bastante deprisa porque Christine se ofreció a ayudar con lo que pudiera. Para ser sincera, estaba súper emocionada con que nos casemos, porque le envió a Paul hojas de cálculo con presupuestos de diferentes tipos de cenas. Me llamaba y hablábamos por horas como si fuéramos grandes amigas que estábamos emocionadas por esto. Lo digo para los hombres que no comparten esta misma sensación. Hasta aquí todo marchaba perfecto y no podía intuir lo que vendría después. Brent iba a ser el padrino de Paul.
Por eso se llevó a Paul a su despedida de soltero en otra ciudad. Fueron a cervecerías y se alojaron en un hotel del centro. Por esa misma época, Paul empezó a llegar más tarde del trabajo. Yo había cambiado de empresa para ese entonces, pero él no. Y aunque siempre intentábamos llegar a la misma hora, en ese periodo las cosas cambiaron. Decía que su equipo iba atrasado y el cliente era de máxima prioridad para él y la empresa. Llegaba a las 8 o 9 de la noche y se iba directo a la cocina a hacerse un sándwich. Luego se sentaba en el sofá con la laptop y trabajaba otra hora. Como un mes antes de la boda, Paul empezó a dormir en la segunda habitación. Alegó que yo había estado dando vueltas por la noche y que necesitaba descansar mejor por el estrés del trabajo. La segunda habitación tenía un futón y un escritorio que nunca usábamos. Le pregunté si algo iba mal, porque esta no es precisamente la señal que buscas cuando estás a punto de casarte. Si las cosas iban mal, era mejor saberlo ahora que luego de una boda. Respondió que el trabajo lo estaba abrumando y que necesitaba espacio. Le pregunté si era por la boda y me aseguró que no estaba relacionado con nosotros. Dejó de tocarme. No había abrazos cuando llegaba a casa, no nos tomábamos de la mano cuando veíamos TV. Cuando intentaba sentarme cerca de él en el sofá, al cabo de unos minutos se corría y anunciaba que iba a buscar agua. 2 semanas antes de la boda, Paul llegó a casa a las 10 de la noche. Entró al living donde yo estaba leyendo. Se quedó en el marco de la puerta con la llave aún en la mano. Soltó que no podía seguir con esto. Le pregunté a qué se refería. Añadió que se iba a quedar en la casa de Christine por un tiempo para pensar. Le pedí que explicara qué estaba pasando, y luego soltó que dejara de actuar, que yo sabía lo que estaba pasando. Luego se fue y me quedé pensando en qué estaba pasando. No respondió mis llamadas ni mis mensajes en 3 días. Al 4.º día, envió un mensaje diciendo que necesitábamos hablar en persona. Nos vimos cerca de su oficina. Se sentó y afirmó que sabía lo de Brent y yo. Le pregunté de qué hablaba. Aseguró que Brent le había contado todo, que Brent y yo nos habíamos estado viendo a escondidas, que llevaba meses, que Brent se sentía culpable y confesó. Mi cara era la de una persona que se entera por primera vez que estaba teniendo su propia aventura durante meses. Si yo estaba teniendo una aventura, nadie me lo había contado antes. Esa era mi cara de incredulidad. Peor aún, nunca había hecho nada remotamente raro para que alguien sospechara que estaba con Brent. Pero aquí estaba, Brent diciendo que yo tenía una relación con él. Paul sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla de mensajes de texto que su amigo le envió. Los mensajes eran entre un número guardado con mi nombre y un número guardado como Brent. El problema es que no se veía el número, así que podría ser de cualquiera, solo que agendado con mi nombre. De hecho, ahora que lo pienso, hasta podría ser de otra chica con mi mismo nombre. Los textos hablaban de vernos cuando Paul no estuviera en casa y de mantenerlo en secreto. El nombre de Paul era lo único que hacía parecer que podía ser yo. Y mi nombre, claro. Las marcas de tiempo se remontaban a varios meses atrás. Le aseguré que yo nunca envié esos mensajes, alguien los había falsificado o había una confusión. Paul replicó que Brent tenía los mismos textos en su teléfono y él aseguraba que se había acostado conmigo. Brent se los había mostrado primero a Christine porque no sabía cómo decírselo a Paul. Según Christine, él debía ver las pruebas antes de confrontarme. Paul canceló la boda al día siguiente. Tuvimos que contactar a todos los proveedores y cancelar todo. El lugar se quedó con la seña y perdimos varios depósitos. Me mudé del departamento 2 semanas después y Paul se quedó con el contrato. Me quedé con una amiga durante un mes antes de encontrar un estudio que pudiera pagar con mi salario. La gente que ambos conocíamos dejó de hablarme. Los amigos en común del trabajo no respondían mis mensajes. Alguien mencionó que corrían rumores sobre lo que pasó, que yo le había sido infiel a Paul con su mejor amigo justo antes de la boda. Brent se mudó a San Francisco 3 meses después por un trabajo nuevo. Paul me bloqueó en redes y nunca aceptó ningún tipo de prueba mía. Aunque no había muchas, mostrar mis mensajes no demostraba nada. Mi supuesto amante había dicho que me acosté con él, así que eso fue todo. De todas formas, hice mi descargo público en una publicación donde conté lo que sucedía y dejé que cada persona creyera lo que quisiera. No volví a hablar con Christine o con Brent en todos estos años. Ambos me bloquearon, y nunca pude obtener una razón de por qué Brent hizo lo que hizo. Para eso tendría que esperar casi 3 años, porque el próximo mes cumpliré 31 y estaba a punto de casarme a los 28 años. Todo volvió a resurgir cuando la mamá de Paul me llamó ayer. No reconocí el número al principio porque borré toda su información de contacto. Mi relación con mis suegros era buena, pero yo era la supuesta prometida acostándome con el mejor amigo de su hijo. Me dejó un mensaje pidiéndome que la llamara. Como decía que era importante, la llamé esta mañana. Me contó que Brent le había enviado un correo a Paul la semana pasada. En el correo, Brent admitía que necesitaba confesar algo,
que había mentido sobre la aventura, que nunca hubo nada entre él y yo. Brent escribió que Christine se le había acercado para que él dijera esto. Le dijo que Paul estaba cometiendo un error al casarse conmigo, que yo no era adecuada para su familia, pero como no sabía cómo decírmelo sin sonar como una hermana loca. Paul no escucharía sus preocupaciones, así que necesitaba la ayuda de Brent con esta mentira. Ella crearía mensajes de texto falsos, y Brent los confirmaría cuando Paul preguntara. Así que el número probablemente fue el de ella, solo que Brent la agregó a su teléfono con mi nombre. Brent aceptó porque Christine lo convenció de que era por el bien de Paul. Ella aseguraba que yo había atrapado a Paul para que se me propusiera y que él era demasiado leal para romper por sí mismo. Brent añadió en el correo que se arrepintió inmediatamente después, pero Christine le advirtió que ya era demasiado tarde para echarse atrás. Que cambiar su historia lo empeoraría todo. Brent se mudó a San Francisco para alejarse de la situación y confesó por qué la culpa lo estaba carcomiendo. Escribía el correo ahora porque había empezado a salir con alguien nuevo y no podía seguir adelante sin limpiar su conciencia. La mamá de Paul comentó que él la llamó después de leer el correo. Agregó que también se comunicó con Christine. Christine básicamente lo reconoció todo. Explicó que lo hizo porque pensaba que había algo malo en mí, pero no sabía cómo ponerlo en palabras. Era su sexto sentido hablando. No podía dejar que la boda siguiera con esa sensación que tenía, así que tuvo que intervenir. Su esposo había pedido el divorcio un mes antes de que ella se acercara a Brent. No le contó a nadie en la familia que su matrimonio se estaba desmoronando hasta después de que Paul cancelara nuestra boda. La mamá de Paul me preguntó si estaría dispuesta a reunirme con su familia. Según ella, Paul quería disculparse, pero sabía que había sido un tonto por dejarme por una mentira. Christine pretendía explicarse. Le agradecí por la información, ya que aclaraba muchas cosas y servía para darle un cierre, pero yo ya había seguido con mi vida. No necesitaba las disculpas de Paul y con saber la verdad me alcanzaba. Esa es mi historia, lo que ocurrió con mi no boda. Solo quería escribirla, porque he leído varias historias relacionadas con bodas canceladas a poco de realizarse, tal vez tengo un trauma con eso, y pensé que la mía encajaría bien aquí. Edición, no estoy interesada en volver con Paul. Alguna vez lo amé, pero ha pasado mucho tiempo y nuestra relación parecía bastante débil si unos mensajes falsos fueron suficientes para terminarla. Entiendo que la confesión de su amigo, entre comillas, era algo muy difícil de pasar por alto, pero no puedo estar esperando a que vuelva a suceder cuando su hermana tenga una nueva sensación y tenga que destruir mi relación con un plan maquiavélico. Tampoco estoy segura de que Paul quiera regresar conmigo, pero me gustaría aclarar ese punto para todos los que han preguntado. Desconozco si Paul sigue en contacto con su hermana o no. Pero aunque no lo haga, ya hay demasiada toxicidad en el ambiente. Tal vez ahora seríamos una pareja de casados muy felices o tal vez no. Antes de soltar Paul sobre mi supuesta infidelidad, él ya actuaba raro. Así que no estoy emocionada por regresar con él. Ayuda a aclarar las cosas, pero estoy bien así. Actualización 1. No pensaba que tendría una historia con continuación. Pensaba que mi pony era uno de un solo truco. Pero he sido muy tonta al pensar que personas capaces de mentir como lo hicieron podrían dejarme en paz. Recibí la visita de Paul, Christine y de la madre de los dos. Deben haber obtenido mi dirección de alguien que tenemos en común. Ni siquiera me molesté en preguntarles, porque estaba molesta con su visita y las cosas que vinieron a decirme. Christine arrancó hablando. Expresó que lamentaba lo que había hecho, que su matrimonio se estaba desmoronando y no pensaba con claridad, que proyectó su relación fallida sobre la mía y la de Paul. Aseguró que ahora se daba cuenta de que había destruido algo bueno porque no podía manejar su propia vida. Le pregunté qué le decía su sexto sentido ahora, porque el mío quería echarla de mi lugar. Paul permanecía con las manos en los bolsillos, como si tuviera timidez por hablar. Luego me pidió perdón por no haberme creído, que debió confiar en mí en lugar de aceptar lo que Brent y Christine le contaron. Comentó que pasó los últimos 3 meses pensando en mí, y sobre todo en lo que había pasado. Hasta que leyó el correo de Brent y se confirmó lo que temía. La mamá de Paul añadió que lamentaba no haberme buscado antes, que creyó la versión de Christine porque era familia. Mi única pregunta fue por qué Brent aún seguía teniendo una relación con Christine luego de lo que hizo, porque estaban todos juntos aquí como un frente unido. La respuesta de Brent es lo que más me enojó, porque había aprendido a dejar las cosas en el pasado. Pero cuando mencionó que Christine era su familia y había aprendido de su error, simplemente le pedí que se fuera y entré de nuevo a mi estudio. No dudó en sacarme de su vida con una mentira, pero ahora la propia culpable lo confiesa, entre comillas, porque fue obligada debido a Brent, y él lo ve como un simple error porque es familia. Comienzo a pensar que Christine me hizo un gran favor al mostrarme la clase de familia con la que me estaba casando. Capaz su sexto sentido le dio un aviso, pero para ayudarme a mí. Actualización 2. Siento como si escribir sobre esto hubiera traído malas energías a mi vida,
porque de repente este tema no puede dejarme en paz. No creo en estas cosas, pero casi 3 años sin saber nada de ellos y ahora no pueden dejar de molestarme. Paul me ha estado siguiendo, porque apareció en la cafetería cerca de mi departamento. Voy ahí casi todas las mañanas antes del trabajo. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana cuando entré. Se paró al verme y preguntó si podía invitarme un café. Le comenté que solo iba a pedir algo para llevar. Era mentira, pero no quería hablar con él. Cuando salí del café con mi bebida, me siguió. Estaba en un lugar transitado, así que no temía por mi vida o algo por el estilo. Pensaba llegar a mi oficina y que no lo dejaran pasar. Además, tendría testigos de su acoso llegado el caso. Durante el trayecto hablaba y me confesó que había estado pensando en nosotros constantemente. Que se dio cuenta de cuánto había tirado por la borda. Aclaró que entendía si yo no quería verlo nunca más, pero que tenía que intentarlo. Mi respuesta fue esa, que precisamente no quería verlo nunca más. ¿Crees que eso fue todo y se marchó? Para nada, quería otra oportunidad. Aseguró que aún me amaba. Por suerte, llegué a mi trabajo y él se quedó en la puerta. En recepción, informé lo que estaba pasando y prometieron guardar el vídeo de las cámaras para mí. Más tarde ese día hice una tontería, o tal vez no, porque algo bueno salió de eso. Hice una nueva publicación con la nueva información. Tenía una copia del correo de Brent y también aproveché para decir que mi ex me estaba acosando. Recibí muchos mensajes de simpatía, pero la publicación se extendió bastante entre nuestros conocidos, y terminé recibiendo un par de mensajes interesantes. El primero de ellos era de una amiga de Paul, que tras leer mi publicación estaba enojada con él. Según esta amiga, Paul había dicho que yo lo estaba engañando con su mejor amigo, y que eso le daba justificación para engañarme a mí. Yo respondí, espera, ¿qué? Allí fue cuando su amiga básicamente me contó lo que pasó con Paul 2 años después de romper conmigo. Había comenzado una relación antes de dejarme, pero explicó que él ya sabía de lo mío y de Brent, y eso lo justifica. Esta amiga no estaba contenta con esa respuesta, pero no parecía tan malo si yo era la perra que lo había engañado con su mejor amigo. Pero ahora, con todo esto, las cosas eran diferentes y yo necesitaba saber esto. El siguiente mensaje fue más bien un correo de Brent. Había leído mi publicación y también quería disculparse conmigo. Él estaba teniendo una relación con Christine, que hasta ese entonces el esposo de ella desconocía. Sin embargo, Christine le había dicho que yo estaba sospechando de ellos y que podría contarle a su esposo. Entonces decidieron sacarme de la vida de Paul, porque, según Christine, nadie le creería a la loca ex infiel de su hermano. En este momento mi cabeza no para de dar vueltas con tanta información. La única información que considero segura es la de la amiga de Paul. Es la única persona que parece que no tiene ningún objetivo al mentir. Le he agradecido, pero a Brent ni siquiera me he molestado en responderle. ¿Qué le digo? ¿Tienes pruebas? Si él tiene pruebas de algo, deben ser similares a las que tenía de mi romance con él. Edición. Todos los nombres son inventados, no estoy usando los nombres verdaderos. Si me equivoco en alguno, es por esa razón. Lo único que reviso es no usar nombres verdaderos, es lo que busco siempre que publico. Actualización 3. No he estado sufriendo acoso de Paul, porque he dejado de ir a mi café regular solo para intentar evitar cualquier situación. No me siento insegura porque es un lugar público, con muchas personas en las calles. Pero he estado leyendo sobre el asunto, y prefiero evitar cualquier foco de conflicto. Tomo rutas diferentes a mi trabajo y así lo he evitado. Quizás ni lo haya intentado, pero me siento más segura así. No hay suficiente para una orden de alejamiento o cualquier cosa que me proteja. Es necesario mucho más que seguirme hasta mi trabajo. Aún así supe de él, porque me escribió desde una cuenta creada porque yo lo he bloqueado de todos los lados posibles. Me preguntaba si había estado pensando en su propuesta de volver juntos, y yo le pregunté si él había estado pensando en decirme que me había sido infiel. No sé qué le sucedió, supongo que vio que sus chances de volver conmigo eran nulas y seguía mintiendo, pero me dio una especie de verdad a medias de lo que ocurrió en ese tiempo. Si es la verdad o no, lo dejo a ustedes para que lo decidan. La verdad no cambia nada para mí, no me hará volver con él y por eso no vale la pena ni pensarlo. Fue infiel, con alguien del trabajo. Lo que me hace reír, porque es así como me conoció a mí. Cuando yo dejé la empresa, parecía como si él tuviera que reemplazarme. No hubo una excusa de por qué fue infiel, pero sí de que intentó decírmelo para cancelar la boda. Sin embargo, no encontraba la forma de hacerlo, porque todo iba muy avanzado y no quería que yo, por despecho, le cuente a todo el mundo que él había sido infiel. No es por despecho, pero luego de mi conversación hice público el chat, con capturas que tomé, y dejé que el resto de personas decidiera. De hecho, le pedí pruebas de que era él y no su hermana o alguien haciéndose pasar por él. Me envió una selfie luego de que le dije que no podría encontrar el perdón si esto no venía de él. No voy a perdonarlo,
o al menos no voy a perdonarlo lo suficiente como para volver con él, pero eso no lo sabía. Así es como fue con Christine para que le ayude. No puedo saber si él ya sabía de la infidelidad con su amigo o no, pero ella le aseguró que se encargaría y luego sucedió tal cual lo conté. Al menos creo que Brent ha sido sincero con su correo, o al menos sabía algo de verdad. Pregunté por qué Christine me haría esto, si ella parecía ser mi amiga. Pero sin darme detalles, dijo que su vida se desmoronó bastante tras el divorcio, y que había cosas pasando con ella al momento de crear la mentira. Mencionó que su esposo la divorció y evitó pagarle manutención porque había descubierto la infidelidad con Brent, pero también perdió la custodia de sus hijos, que era 50 y 50, pero no dijo por qué. Al menos la gente no se olvida de Christine en mis publicaciones personales, ya que ella está recibiendo el mismo cariño que Paul tras esta confesión. Cosa que me alegra tanto como que su vida sea una mierda, porque alguien como ella se lo merece. A partir de aquí no sé si habrá otra actualización. Todos saben la clase de personas que son Christine y Paul, y no creo que se animen a acosarme después de estar en el foco público. Es más, Christine parece estar sospechosamente en silencio. Actualización 4. Me gusta esta nueva faceta donde las actualizaciones tratan más de otras personas que de mí. Pero también temo que no haya más actualizaciones tras esto porque ya no soy el centro del problema. Tuve una interesante charla con la madre de Paul y Christine, a quien llamaré Paulina porque hoy no me siento como la persona más creativa. Paulina me llamó, ya que ella estaba al día con lo que pasaba con sus hijos, y también quería que yo supiera lo que estaba pasando. Paulina no sabía sobre el plan de Christine y Paul. Sabía lo del correo de Brent y estaba furiosa con su hija. Por eso se aseguró de venir con ellos ese día que visitaron mi casa, para que yo recibiera una disculpa apropiada y no una emboscada de Christine. Quería que ella se hiciera responsable de lo que había hecho, pero no podía imaginar que la verdad era aún peor. En lo que coincidimos es en algo, que la verdad puede ser peor, pero nunca tendremos la forma de saber absolutamente todo. He leído sus teorías de que ambos hermanos tienen algo, de lo cual soy culpable porque dije que tenían una relación extraña. Pero amo eso de Internet, que creen teorías a partir de una palabra. Cuando dije que era extraña, fue porque ella era muy sobreprotectora y por lo que hizo por su hermano, no porque pensara que se acostaban. Ni lo había considerado hasta que leí sus comentarios. Volviendo a lo que hablamos con Paulina. Christine perdió la custodia de sus hijos porque atacó al padre de ellos luego de que él se negara a pagarle una pensión alimenticia. La corte había determinado que nadie pagaría pensión de ningún tipo, ni pensión conyugal por haber sido infiel, ni pensión infantil porque la custodia era igualitaria. Sin embargo, ella llevaba meses insistiendo en que quería una por fuera del sistema. Luego, un día, tras la entrega de sus hijos en la casa del exesposo, ella lo roció con gas pimienta y luego lo golpeó. Un vecino vio y grabó lo que sucedía con su teléfono. No pude ver ese vídeo, así que no hagan preguntas que no puedo responderles, pero sé que la parte en que lo rocía no fue grabada, solo como lo golpea cuando el ex no podía ver. Paulina solo se enteró de esto tras mi publicación en redes sociales hablando sobre sus hijos, y solo porque alguien mencionó que no le extrañaba de alguien como Christine porque ya había tenido episodios. Paulina ha cortado relación y desheredado a sus hijos. Y si su esposo no hubiera fallecido, algo que sucedió durante los 3 años de mi historia, ella cree que él habría sido bastante duro, al menos con Paul, si es que me entienden. El hecho de desheredarlos, para Paul y Christine, es importante, porque sus padres estaban bien económicamente. Su padre fallecido era un cirujano importante en su ciudad y le dejó bastante dinero a Paulina tras morir. Nunca los oí mencionar el dinero de sus padres cuando tenía una relación con él, pero su madre sabe muy bien que la decisión no les ha gustado. En cuanto a Paul, la carta de su amigo Brent destruyó la relación que tenía con una mujer. No es la misma con la que me engañó. Al parecer, Brent no la envió a Paul directamente, sino a su novia actual. Ahora entiendo por qué estaba listo para regresar conmigo cuando, años atrás, tuvo que usar a su hermana para dejarme. Ese hombre no puede estar solo. Lo cual entiendo, porque necesita una mujer para que haga lo que él no se anima a hacer. Estar solo le debe dar terror. Creo que será mi última actualización. Paulina dijo que no quiere que los problemas de sus estúpidos hijos me sigan molestando. No se lo dije a ella, pero sus problemas me están alegrando el día. Sin embargo, entiendo que estar en medio de esa familia es sinónimo de problemas, y la verdad es que quiero mantenerlo de esta manera. Ahora que saben que, si me molestan, va todo a las redes sociales, está todo muy tranquilo y ya no me acosan.